Hola, hola, mi nombre es Daniela y les doy la bienvenida a mi canal. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like an ammo. You don't really to blow you up. Soy una cubana viviendo en Brasil, exactamente en el norte, en el estado de Rondônia, y hoy les quiero contar cómo llegué hasta aquí. Primeramente contarles que yo llegué a Brasil hace un año atrás con un visado de turismo, por supuesto tramitado por el Consulado de Brasil en La Habana. Mi papá en aquel entonces era residente y yo no podía venir por reunificación familiar porque yo era mayor de edad. Entonces tuvimos que aplicar al visado de turismo. ¿Cómo fue el proceso de visado? El proceso de visado fue bastante tedioso por la razón de que ya había ido muchas veces. Fui 2 veces creo anteriormente antes de que me dieran el visado y por falta de documentos no querían recogerme mi proceso, porque si dejaba el proceso faltando algún documento podían denegármelo. Entonces yo decidí recoger mis documentos, ir para la casa y regresar en otro momento. El proceso de citas en la embajada fue bastante fácil. La cita creo que te la daban una semana, cuando más. Y ya cuando yo pude dejar todos mis documentos, pude dejar mi proceso, al otro día yo tenía mi proceso aprobado. Ya con mi visado estampado en el pasaporte, yo estaba lista para volar. Creo que volé 15 días después, 20 días después de que me aprobaron el visado. Volé de La Habana para Brasilia. Bueno, volé por Copa. Hicimos una escala, por supuesto, en Panamá. Copa se escala en Panamá. Y volamos 2 horas de La Habana a Panamá. Estuvimos 6 horas en Panamá de escala. Y después de esas 6 horas volamos de Panamá a Brasilia, 6 horas. Yo entré por el aeropuerto de Brasilia. Se pueden imaginar, Brasilia está en el centro y yo vivo en el norte, en Rondônia. No es tanta la diferencia de la distancia, pero estuvimos 2 días de carro. Para los que no saben, Brasil es un país demasiado grande. No se puede imaginar la inmensidad que tiene porque en el mapa se refleja grande, pero no se compara con el tamaño que tiene en la realidad. Entonces, imagínense que nosotros vivimos en el norte, Brasilia está en el centro, o sea, la capital es DF, nosotros íbamos para el aeropuerto de Brasilia y nosotros vivimos en el norte. Realmente en el mapa no se ve tan grande así la distancia, pero realmente sí es grande. Ya los primeros días, ¿sabe? Adaptación, mi papá quería pasar tiempo con nosotras, salir y tal, entonces no, esos primeros días no trabajé. Y ya cuando pasó esos días de que estábamos en familia, conocimos a la familia y tal, empezamos a averiguar cómo podíamos hacer el proceso de residencia, que nosotros no pensábamos que yo podía aplicar para residencia por ser mayor de edad. Y mi papá dijo, bueno, vamos a ver, y si no nos quieren dar residencia, si no te quieren dar residencia, entonces aplicamos para refugio. Bueno, empezamos a averiguar con muchos cubanos que hay aquí y nos dijeron, sí, vayan, que puede que le den la residencia, pueden aplicar para residencia y tal. Y digo, bueno, vamos a arriesgarnos, en caso que no me den residencia, me darán refugio, como a todos los inmigrantes. Entonces fuimos, creo que fue el segundo mes, fuimos para la Policía Federal, porque yo, al no venir por frontera, yo casi no tuve contacto con inmigración. El contacto que tuve fue solo en el aeropuerto cuando llegué. Me miraron mi pasaporte, me vieron mi visado y me dijeron bienvenida a Brasil. Solo eso. Entonces yo tuve que ir a la Policía Federal directamente. Después de un mes y pico que ya llevaba en Brasil, fui a la Policía Federal. Mi visado era por 3 meses, o sea que yo tenía 3 meses para estar en Brasil, pero bueno, lo quisimos hacer antes por si surgía alguna cosa, si algún inconveniente. Entonces fuimos a la Policía Federal y el proceso fue demasiado rápido. Realmente nosotros nunca pensábamos que iba a ser tan fácil. Llegamos, por supuesto, yo traje todos mis documentos de Cuba, yo traje mis antecedentes penales, mi inscripción de nacimiento, todo legalizado por el MINREX y legalizado en la embajada, o sea, pasado por la embajada de Brasil en La Habana. Entonces sí fue más fácil porque todos esos documentos tienes que entregarlos a la hora de la residencia, por lo menos en mi caso. Ellos me miraron todos mis documentos, los documentos de mi papá yo también lo tenía, inscripción de nacimiento, todo. En el caso de mi hermana, como era menor de edad, ella también tuvo que entregar el poder, cierta cantidad de cosas que ella también aplicó para la residencia. Pero bueno, en mi caso la residencia fue fácil porque yo realmente no pensé que iba a ser tan fácil. Ya con residencia en mano fue mi primer gran choque con el portugués, porque se pueden imaginar que yo estuve un mes y pico aquí sin trabajar y a donde salíamos, restaurantes, mercado y esas cosas, yo nunca hablaba, mi papá siempre hablaba por nosotras. Entonces yo casi
no sabía, el contacto que había tenido con brasileños eran de la familia, la esposa de mi papá, sus hijos, su familia y esas cosas. Entonces yo no tenía ese léxico del portugués, de poder hablar, de poder comunicarme bien. Comencé a trabajar, primeramente comencé a salir a entregar currículum con lo que yo sabía hacer de Cuba, los trabajos que yo había tenido en Cuba, porque yo aquí nunca había trabajado. Entonces comencé a llevar currículum y eso, y me dieron trabajo en un mercado. Ahí comenzó mi batalla, porque el norte de Brasil no es igual al resto de Brasil. El norte tiene una cultura diferente, las personas son diferentes, todo es diferente. Para mí el norte es un país y el sur es otro. Batallé mucho, me tocó batallar mucho con el tema del idioma y adaptarme a la forma de ser y la forma en la que se vive en estas zonas de Brasil. Mi segundo choque fue la diferencia social y económica que hay entre Cuba y Brasil. Porque realmente aquí tú vas a cualquier esquina y en cualquier esquina tú te puedes encontrar un comercio que tiene mayor cantidad de cosas de las que tú te encuentras en cualquier tienda de MLC en Cuba. Entonces también me chocó eso, que no es malo, es bueno, pero es chocante porque en Cuba tú no ves ningún mercado con esa cantidad de cosas que puede tener un mercado aquí. Mi tercer choque fue a la hora de comenzar a trabajar, porque en Cuba no se trabaja ni remotamente como se trabaja aquí, porque en Cuba generalmente hay personas que trabajan todos los días, pero tienen un horario más flexible. Y hay personas que trabajan 2x2, en mi caso yo trabajaba 2x2. Y a la hora de cambiar turno, yo podía hablar con el otro turno y me cambiaban el turno. Eso aquí no pasa. Aquí no es así. Aquí donde yo trabajaba en un mercado, yo trabajaba 6x1, o sea, trabajaba 6 días a la semana y solo descansaba 1. Y los domingos trabajaba 2 y descansaba 1. Entonces ni remotamente es como yo trabajaba en Cuba, yo trabajaba 2x2. Además de que el sistema de trabajo es 6x1, yo trabajaba casi 12 horas al día, o 12 horas, en dependencia, porque yo trabajaba de operadora de caja y yo entraba a las 11 de la mañana y muchas veces eran las 10 y pico y yo todavía no había salido. Entonces para mí fue chocante. También tenía 2 horas de almuerzo, que realmente supuestamente aquí no te cuento las 2 horas de almuerzo porque tú puedes ir a tu casa, pero yo al no tener transporte y trabajar lejos de casa, yo me quedaba las 2 horas de almuerzo en el mercado porque no tenía transporte, mi papá no me podía ir a buscar y entonces yo tenía que darme 2 horas. Para mí es un trabajo seguido, yo trabajaba 12 horas porque yo contaba el almuerzo. En ese trabajo tuve mi choque con el tema del horario, tuve mi choque con el tema de la carga de trabajo y tuve mi choque también con el portugués, tuvo ahí todo incluido. Además de eso, tuvo el cuarto choque, que fue acostumbrarme a la forma de ser de las personas aquí. Que tengo entendido que la mayoría de los brasileños tienen los mismos caracteres, pero la forma de la gente aquí en el norte es diferente, porque es otra cultura. No es la misma cultura que hay en el sur, no es la misma cultura que hay en ningún lado, porque es diferente, es diferente. Nosotros los cubanos en Cuba estamos acostumbrados a ver las novelas, en las novelas nada más que te enseñan Río de Janeiro, Sao Paulo, Copacabana, nunca vas a ver a Rondônia, nunca vas a ver Amazonía, nunca vas a ver ningún estado del norte. Entonces es diferente, muy diferente la cultura, muy diferente a la forma de ser, muy diferente a la forma de pensar, y me tuve que adaptar a toda esa serie de cosas a las que yo no estaba acostumbrada en Cuba, porque en Cuba hay personas que tienen diferentes formas de pensar, hay diferentes religiones, y en Cuba cada cual tiene su religión, nadie se mete con la religión de nadie, cada cual está en lo suyo, pero cuando tú llegas a un lugar donde eres completamente diferente al resto, uno se empieza a sentir extraña y llega la hora de adaptarse, porque hay que adaptarse, porque el que llegó de fuera fuiste tú, porque el que llegó, el ajeno y el extranjero eres tú, y entonces me tocó adaptarme a toda esa serie de cosas. Y hasta aquí la historia de cómo llegué a Brasil. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle like. Si tienen algún tema, alguna pregunta que hacer, pueden dejármelo en los comentarios. Y si quieren saber también cómo es la vida en el norte de Brasil,
cómo es el proceso de renta, el proceso laboral, cómo son las diferentes culturas que hay en estos estados. No se pierdan ninguno de mis videos, activen la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo.